La Biblia nos da principios para que podamos tener una sexualidad sana. De este tema y mucho más vamos a seguir hablando aquí en este programa Hablemos de Sexo. Saludos a toda nuestra audiencia de Esperanza TV, aquí el pastor Abdiel del Toro que te saluda y en esta hora estoy contento y feliz aquí al comienzo de este segundo episodio de este programa titulado Hablemos de Sexo. El propósito de este programa es poder educar desde una perspectiva bíblica y cristiana acerca del tema. Y para eso tenemos a nuestro invitado de honor para esta temporada, el doctor y pastor Henry Barrios. Henry, ¿cómo te encuentras en esta hora? Muy bien, estoy contento de poder acá estar hablando de sexo contigo. La realidad es que para los que no conocen, Henry no solamente es pastor de la Iglesia Adventista, sino también es médico, es doctor, particularmente eres especialista en endocrinología. Pero además de esto, has sido presentador, seminarista y también profesor de la materia de sexualidad en distintas universidades, ¿cierto? Sí. Me han invitado justamente a poder dar el capítulo de sexualidad generalmente en algunas materias en algunas universidades. Y una de las cosas que más yo admiro es la capacidad tuya de integrar el pensamiento desde la perspectiva bíblica, médica. Me parece que eso da un enriquecimiento al tema que es muy valioso, En el episodio anterior, en el programa anterior, estuvimos hablando acerca de esa introducción, de los efectos de la sociedad sobre el tema, cuando el tema no se habla, no se discute, la desinformación, los prejuicios, los preconceptos, cómo distorsionan la definición real y balanceada acerca de lo que es sexualidad, de lo que es sexo. Y me gustaría que tal vez pudiéramos comenzar por ahí, poder hablar un poco acerca de que si pudiéramos definir cómo es una sexualidad sana, ¿qué pudiéramos decir acerca de eso? Sí, primero tendríamos que decir, como dijimos la vez pasada, que no está limitada a actos particulares, sino que es la expresión total de mi ser femenino o masculino, depende del contexto, y es la habilidad para tener relaciones sanas con el sexo opuesto, y con una persona en particular que alcance su grado mayor de intimidad. Y eso tiene que darse en una prolongación, en una integración a través del tiempo personal, que potencie las capacidades y tenga proyección siempre en el tiempo. Eso se construye dentro de un marco que tiene que ser de confianza y de compromiso. No se puede de otra forma. Y eso en la Biblia, a ese marco se le llama matrimonio. El problema del matrimonio no es el matrimonio en sí, sino las personas que están adentro del matrimonio. Porque además las personas son el producto de un proceso cultural, histórico, particular y de creencia que tienen que ver con el sexo. Y todo eso va a influenciar. Todo va a ir metiéndose, sin que querramos, va a estar metiéndose, ¿no? Porque tenemos factores culturales que son generales y situaciones particulares que cada uno ha vivido, que lleva al matrimonio, que hace también, de eso hace también una nueva sopa, un nuevo caldo, ¿no? Que aunque la pareja sea de un mismo país, una misma ciudad, un mismo condado, esas realidades particulares de la familia, de la crianza, van a afectar directa o indirectamente el matrimonio. Vamos a dar un ejemplo así cortito, porque podría darte muchos ejemplos que me pasaron en la práctica. Pero, por ejemplo, dos personas al matrimonio, dos personas, o un hombre o una mujer, aunque no estén casados, tienen una cultura que los rodea, que ya hablamos la vez pasada, que es de los dos. Pero vamos a decir que una chica ha sido abusada por un tío cuando era chica. Esa experiencia particular incide totalmente en la parte emotiva, en la parte como ella psicológica y en la parte como ella va a encarar la sexualidad, pero eso es particular de ella. Entonces, el otro, si están en un matrimonio, va a tener que saber lidiar con eso. So que está el factor, lo que tú estás mencionando, que está el factor cultural. O el factor general. El factor general. Está el factor familiar, pero también están los factores individuales de cada persona. Y eso va a tener un efecto directo o indirecto. Totalmente. Y eso es justamente lo que vamos a hablar
que tiene que ver con inteligencia sexual. Muy bien, y me gustaría que pudiéramos comenzar hablando acerca de este tema, porque no podemos hablar de sexo sin nosotros no hablar de inteligencia sexual. Y me parece, Henry, y aquí me gustaría que tú puedas entrar en tema, que es tal vez la sección, si hiciéramos como que el sexo es un gran libro, Sí. es como la sección del libro más obviada por las personas. Totalmente. Y es una sección que está incluida en la Biblia, tiene una base bíblica muy fuerte. Yo no voy a leerlo todo ahora, pero te podría leer el Proverbios el capítulo 5, que todo el mundo pueda leer el Proverbios el capítulo 5. Yo así te voy a decir ciertas cositas de Proverbios 5. Dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo, entonces demostrarás discernimiento, o sea, inteligencia, etcétera, etcétera. Ojo con la mujer inmoral, que son tan dulces como la miel sus labios y su boca es más suave que el aceite, pero el final es amargo como el veneno, peligrosa como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, no te acerques a la puerta de ella, perderás tu honor y perderás todo. Gente extraña consumirá tu riqueza y otro disfrutará el fruto de tu trabajo. Al final gemirás con angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Wow. Y entonces llega ahora, hace un contraste entre la insensatez, entre el individuo que no es sabio, que es tonto, un bobo, impulsivo, y dice, lo que tienes que hacer es que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la mujer de tu juventud, una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas recreado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor, bla, 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 bla. Un hombre hace mal las cosas, queda preso por su propio mal. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Este capítulo para mí es terrible. ¿Por qué? Porque muestra que en sexualidad yo tengo dos caminos. O soy un tonto o soy inteligente. O sea, pero para la inteligencia yo tengo, y me lo está planteando Dios a esto. Y después, hoy, te digo que, viste que estábamos, se hizo muy, de los 2000 en adelante, se hablaba mucho de inteligencia emocional, que es la capacidad de sentir, entender, controlar, modificar estados de ánimo, etcétera, de uno y de otros. Eso, de ahí se derivó, otros psicólogos tomaron el término de la inteligencia emocional, sacaron lo que es inteligencia sexual. O sea, no es algo que se habla mucho, pero lo está hablando en Proverbios, se está hablando hace cientos de años atrás. El concepto es bastante reciente desde la perspectiva científica y psicológica. Sin embargo, lo que tú estás planteando es que el escritor bíblico, en este caso Salomón, estaba poniendo los fundamentos y los principios de una educación sexual sana. Sí, y me está diciendo Salomón, mira, acá hay dos caminos, o sos tonto o sos inteligente. Y hoy me dicen, a mayor inteligencia sexual, menos promiscuidad sexual y más monogamia. Menos inteligencia sexual, más promiscuidad. Ahora, evidentemente la cultura nos está llevando a nosotros, a lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Cuando me acuesto en la primera... ¿no? Eso antes se decía, si alguien se acostaba con 2 o 3 hombres en un transcurso X, eso era promiscuidad. Hoy la promiscuidad es lo común, ¿ok? Pero vos fíjate, cuando vos lees Proverbios, yo te voy a dar algunos hechos de la realidad de hoy, Esto está en el Journal of American Medical Association, un estudio de la Universidad de Chicago. Te dice que la experiencia sexual para los americanos es más penosa que placentera. Oh, wow. El problema principal es la alteración en el deseo sexual. Dice, 1/3 de las mujeres no tienen deseo. 1/3 no tienen orgasmos, es dificultoso. 23% de las mujeres no tienen placer. 1/3 de los hombres tienen eyaculación precoz. O sea, casi la mitad de las disfunciones eréctil en algún momento. Y vos fíjate, todo esto, si yo hablo desde el punto de vista médico, una eyaculación precoz no es una cuestión meramente orgánica, tiene que ver mucho con las emociones y tiene que ver mucho con la ansiedad. Entonces... Me llama la atención, perdóname que te interrumpa, porque
lo que están mencionando, estas estadísticas que están mencionando que en una sociedad donde el tener relaciones sexuales de forma libre, porque es básicamente el principio fundamental de la sociedad. No hay limitación. No hay una limitación. Y tú puedes tener sexo en la primera cita, en la segunda cita, te cambiaste de pareja y el mes que viene vuelves al mismo patrón. En una sociedad tan abierta, si pudiéramos decirlo una palabra, es interesante que esa apertura no ha sido sinónimo ni de estabilidad, ni de felicidad, ni de placer, porque estás mencionando ahí que la mayoría de las personas no están teniendo ni satisfacción en esas relaciones que están teniendo. Exactamente. Y vos fíjate que Proverbios te dice eso, te va a ir consumiendo, te va a agarrar la enfermedad y vos no vas a saber qué hacer. Y vas a terminar llorando. Dice, en cambio, ¿por qué no te limitas a tu mujer? Recréate ahí, recréate ahí. O sea, recrearse significa volver a crear. O sea, que yo tengo es tan dinámica la sexualidad que yo a los 30, 40 años de casado, yo tendría que tener una experiencia sexual impresionante. En la Biblia, y esto lo voy a dejar claro, no hay normatización de la vida sexual del matrimonio. No me dice, tenés que hacer esto, no hay 15 reglas de... No podés besar la rodilla, no dice nada. Eso son cosas culturales y nuestras. Lo que me dice es no cometerás adulterio y no te vas a negar tu cuerpo eso. Esas son las dos grandes cosas que dice la Biblia con respecto al matrimonio. Y lo interesante de esto es que, claro, de forma evidente, se puede ver que la inteligencia sexual pasa cuando el propósito original para el cual fue diseñado el sexo se cumple entre el esposo y la esposa. Hay un camino que pasa por ahí. Cuando se desvía de ese camino y se empieza con tanta apertura, con tanta promiscuidad, con otro desenfoque de lo que fue el propósito original, las consecuencias también se ven. Exacto, exacto. Puede haber placer momentáneo, pero infelicidad futura. O sea, ya nadie niega el placer que puede generar acostarse con uno o con otro, porque lo que es... un elemento físico. Es un elemento químico, físico, y además que lo que es nuevo siempre excita más que lo que... si está en un marco meramente de placer, de búsqueda de placer, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Vos fíjate que este estudio que yo te dije de la Universidad de Chicago termina diciendo que los hombres y mujeres casados con estabilidad tienen menos problemas que los no casados en lo que respecta a deseo, orgasmo y problemas y disfunciones sexuales. Mira qué interesante. Es interesantísimo. Ahora vos fíjate, en USA, cada año entre 3 a 4 millones de adolescentes se infectan de enfermedades de transmisión sexual. 15 millones de casos entre adultos y jóvenes por año. En este país hay 45 millones de personas con herpes genital, 20 millones con el virus de papiloma humano y alrededor de 15 millones con el virus de hepatitis B. Esto no es chiste, esto no es inventado, esto es producto y consecuencia de... Cuando hay distorsión en la inteligencia sexual, las consecuencias no solamente son en el sexo, sino en el resto de la vida. Totalmente. Porque ahí volvemos a lo que estábamos hablando, que sexo no es solamente un acto, involucra muchísimas otras cosas. O cuando está desenfocado, desviado, también va a tener consecuencias sobre muchísimas otras cosas. Vos fíjate, el American Journal of Public Health en enero del 2008 publicó que en Estados Unidos la tasa más alta de conductas sexuales de riesgo tiene efectos indeseables en la actividad sexual y a largo plazo. Y hay más alta tasa de divorcio correlacionada con la actividad sexual premarital. Bueno, tengo varias preguntas acerca de esa estadística y quiero que regresemos a ella, pero vamos a hacer una pausa y nosotros regresamos en breve con este programa de Esperanza TV titulado Hablemos de Sexo.
Gracias por estar conectados con nosotros aquí en Esperanza TV. Recuerda que puedes buscarnos a través de todas las plataformas digitales para que puedas compartir y disfrutar del contenido que constantemente se está produciendo para la bendición de cada uno de ustedes, de sus familias y de sus iglesias. Y estamos aquí en este programa titulado Hablemos de Sexo, y estoy aquí junto al doctor Henry Barrios, y estábamos hablando de que cuando las conductas sexuales son inapropiadas, el impacto y las consecuencias de esto son muy grandes, y se están viendo estadísticamente que las personas que tienen más libertinaje en este aspecto no necesariamente son más felices. Sí, lo que me muestra es que yo siempre soy un individuo sexual, siempre. El punto es que para poder ser inteligente yo tengo que ir construyendo en base a ciertos parámetros esa vida sexual. Y esa vida sexual con ciertos límites, en ciertos momentos de mi vida, me va a producir mayor felicidad sexual a largo plazo. Cuando yo no tengo esos límites, eso va a acarrear mayor probabilidad de enfermedad física, pero por sobre todas las cosas, más alteraciones emocionales, psicológicas y sexuales a mediano o largo plazo. Wow, ¿qué quiere decir? Que las limitaciones, como tal vez algunas personas pueden pensar que son malas, no son malas. Exacto. Lo que yo no quiero dar a entender es que la vida sexual es regirse por ciertos mandamientos o no, sino que es ser inteligente en el manejo de los límites y con quién, cómo, cuándo y qué es apropiado para cada momento. Que son los extremos. Y vamos a ir a poder llegar al balance ahora, que es inteligencia sexual. En los extremos es cuando no hay inteligencia sexual, hay extremos. Hay un libertinaje abierto de vamos a probarlo todo, vamos a hacerlo todo, pero ya hemos visto que eso trae consecuencias físicas, emocionales, familiares, matrimoniales, de pareja, de estabilidad, trae un montón de otras consecuencias. Exacto. Pero en el otro extremo, cuando queremos delimitar al dedillo, esto es lo único que se puede hacer y esto es esto aquí, así solamente, entonces se pierde de perspectiva lo complejo y lo maduro, lo abundante, lo orgánico y natural que debe ser la vida sexual. Y también empiezo a darme cuenta que cuando yo hablo de matrimonio, no estoy hablando de una institución donde yo puedo hacer esto, no, sino que es una institución dinámica que Dios pone solamente me pide que no adultere y que me entregue constantemente al otro, y en ese parámetro con Dios yo voy manejando mi propia vida sexual. O sea, mi propia vida sexual no tiene que ser igual a la tuya dentro del matrimonio, pero todas son crecientes. ¿Por qué? Porque tengo un marco de confianza, de estabilidad, para poder seguir proyectándome. Y lo interesante es que tampoco van a ser iguales a través de la vida. El matrimonio cuando comienza es una cosa y cuando tiene 30 años de casado es otra cosa. Que la mayoría lo ven como algo negativo al 30 años. Como no, si fuera regresión. Al revés, porque se ve, el problema no está en el matrimonio, son las personas que están dentro del matrimonio y el concepto que tengo de sexualidad matrimonial. Ese es un problema, pero eso es para todo un capítulo. Y vamos entonces a hablar acerca de esto. Lo que estamos hablando es que en la medida que la pareja se mantiene unida a Dios, unida a ellos, la sexualidad debe crecer y madurar con ellos. En la medida que ellos crecen y maduran con Dios, crecen y maduran el uno con el otro, esa vida sexual también debe madurar y crecer. Vos fíjate, te voy a leer una cita que para mí es vital. Es vital para entender lo que es inteligencia sexual, que después la voy a tener que definir para que la gente no sepa qué es eso, ¿no? Pero dice así: si se llega al matrimonio como individuos seguros y con confianza, con perspectivas realistas de la sexualidad y un conocimiento sexual adecuado, es muy probable que se tenga una gratificación sexual intensa sin mucho esfuerzo. Las parejas saludables tienen sexo saludable haciendo lo que les parece natural para su propia historia y su propio momento sexual. Wow. Esto es brutal. Es brutal, espectacular. Sí. Yo espero que alguno que vea esto lo vea de nuevo y la escuche de nuevo a la frase y la piense de nuevo y vea la riqueza que tiene esta frase para poder entender lo que es el matrimonio y el sexo y lo que es por qué el matrimonio potencia la inteligencia. Si esto se entiende, ¿cuántas familias
serían muy diferentes a lo que están viviendo y a lo que están haciendo hoy. Totalmente. Pero vamos entonces a entrar de lleno en este aspecto. ¿Es necesario tener inteligencia sexual? Sí. Sí. Si alguien llega a tu consultorio, a tu oficina, y te pregunta, Henry, yo no sé qué es inteligencia sexual, ¿cómo le podemos definir esto a la gente? ¿Cómo se lo podemos explicar? La inteligencia es la capacidad que yo tengo para entender, razonar y tomar decisiones con menor grado de fallo. Si yo hablo de inteligencia sexual, es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información sexual y utilizarla adecuadamente. La inteligencia se puede medir, cuantificar, se puede potenciar. No es que yo soy vamos a decir, un necio o un tonto sexual y voy a permanecer siempre tonto. No. Una vez que yo comienzo a entender esto y empiezo a tomar decisiones correctas en base a la información correcta, etc., yo empiezo a ser sabio. Entonces, yo puedo estar en un 1% y cuando voy al 2% ya aumenté el 100%. Ya voy creciendo. Ya soy mucho más inteligente que ayer, etcétera, ¿no? Pero no depende esa inteligencia sexual de la suerte, la belleza, la apariencia sexual, sino de las habilidades que se pueden adquirir, desarrollar y dominar. Y vos fíjate que los estudios muestran que las personas menos inteligentes sufren más dolor y confusión en su vida sexual. Y yo ya lo dije anteriormente, cuanto más promiscuo, menos inteligente sos. Es más, Proverbio 5. Exacto, Proverbio 5, que me dices que soy un necio si yo no me recreo con la mujer, con una, y aprovecho ese marco para poder siempre estar recreándome. El necio es que insiste en sus propios errores y que insiste haciendo lo mismo cuando yo veo que el resultado no es el mejor. Eso es un necio, eso es un tonto. Y me voy desgastando y me voy vaciando. Ahora, vos fíjate, yo dije que esto está relacionado con la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional no tiene que ver específicamente con algo físico, que tiene que ver con la capacidad de sentir, entender, y controlar y modificar estados de ánimo. Cuanto más inteligencia emocional, más inteligencia sexual. Cuanto más inteligencia emocional, más orgasmo hay. O sea, de acuerdo a los estudios que se han realizado, personas más inteligentes emocionalmente tienen más frecuencia de orgasmo. O sea, pueden llegar a tener la expresión máxima de gratificación sexual porque justamente son inteligentes, utilizan la información adecuada y correcta y que me dice, por acá es el camino, esto es lo mejor que vos podés tener. Y esto es interesante, Henry, porque me parece que el gran desafío que tienen muchas personas es que por ese bombardeo incorrecto, inadecuado, por la desinformación o por modelos que no tienen ni principios bíblicos y que son modelos totalmente distorsionados, ¿verdad? Como pudiéramos nosotros hablar que existen acerca del sexo, incluyendo pornografía, incluyendo lo que me enseñaron en mi casa que tampoco sabían, pero eso fue lo que me enseñaron, o lo que vi, o lo que aprendí en la calle, o lo que aprendí con los amigos, que cuando esto comienza a ocurrir, es como un reciclaje de esa necedad que habla Proverbios capítulo 5, pero nos damos cuenta que tristemente el supuesto ideal que se quiere alcanzar con toda esa información equivocada es todo lo contrario. Que la verdadera felicidad, el verdadero placer está cuando hay una vida emocional sana, cuando hay inteligencia sexual, cuando la pareja está unida, cuando se está disfrutando entre ellos y cuando sobre todas las cosas Dios es lo que está manteniendo unido a esa pareja. Exacto. Que no significa, y esto lo tengo que dejar claro, no significa que no tenga placer en la vida equivocada. Lo que no voy a cosechar es felicidad, que es otra cosa, felicidad sexual. O sea, el placer, una persona que paga a una prostituta, ¿para qué paga? Para sentir placer. Pero el placer es instantáneo, momentáneo y se va. Sí, pero justamente también lo que tú estás mencionando es que esos elementos de placer también se comienzan a ver reducidos. Porque justamente lo que estás hablando de que las mujeres no tienen orgasmo, hombres tienen eyaculación precoz. Porque se llama tolerancia eso. Es como cualquier cuestión adictiva.
que hay una Pero es una limitante. Hay una limitante, entonces yo tengo que probar algo más fuerte, algo más por otro lado, tengo que ir cambiando de mujer para poder sentir lo mismo que sentía antes. Y siguen habiendo distorsiones mayores. Y entonces hay distorsiones exactamente mayores. Acuérdense que la clave de una sexualidad feliz no reside en lo que sucede en una cama, sino que en lo que pasa en la mente de los que están en la cama. ¿Ok? Entonces es una cuestión que tiene que ver con lo que hay acá adentro. Comienza aquí. El órgano sexual más importante no está entre las piernas, está entre el hueso frontal y el occipital. Es el cerebro. Y eso, nadie toma en cuenta el cerebro, o sea, mejor dicho, todas mis angustias, porque la forma el sexo hoy se canaliza para poder bajar el nivel de ansiedad y de... Ahora, justamente estaba viendo un reportaje que le estaban haciendo a unas personas ahí de la farándula, ¿no? Que decía que justamente cómo le costaba tener relaciones a largo plazo, porque eso significa trabajo. O sea, acostarse con alguien no requiere trabajo. Puedo pasar mejor, mayor, menor, etcétera. Pero eso no significa que yo estoy garantizando una relación de proyección, porque la relación de proyección entra en otros factores. ¿Por qué hoy en día están tan en boga? Porque también está la promiscuidad, por un lado, y por el otro lado está también bajando el deseo sexual de la población y llevando a la gente a tener sexo virtual o sexo por internet. ¿Por qué? Porque ahí no hay trabajo. Entonces, vos tenés que ya no soy promiscuo, no estoy acá, pero mi cabeza... está en otro lado. Y no puede relacionarse con otro, porque no sabe trabajar una relación, porque hay aspectos espirituales, sociales, físicos, emocionales, que yo tengo que tener en cuenta para poder construir algo. Eso cuesta más. Cuesta más. Entonces, por un lado, soy promiscuo, o sea, me acuesto con todos, y por otro lado, no hago nada de esto, pero entonces me encierro en mí mismo. En otras prácticas que son también autodestructivas. En otras prácticas que me van a llevar a un aislamiento social. Entonces, es contradictorio, pero es justamente de necios, porque si yo puedo construir, me va a llevar más trabajo, claro, por supuesto que lleva más trabajo, por supuesto que yo construir el matrimonio, pero acuérdense, y perdón pero lo que pasa antes del matrimonio es la base de lo que va a pasar. Yo digo siempre, el 70% de los problemas matrimoniales tienen que ver con lo que pasó antes de casarse, no con lo que pasa dentro del matrimonio. Y para eso tengo 1 hora y media para explicarlo. Esa es otro rollo, otra explicación. Lo interesante con esto que estamos hablando, Henry, es que me parece que, número 1, hemos destacado la importancia de tener inteligencia sexual. Hemos visto que la inteligencia sexual es más abarcante que solamente un acto o lo físico o lo que es fácil hacer, como lo que tú estabas mencionando. Tiene muchos factores que están influenciando sobre ellos. Si pudieras ahora hablarle a una persona que está tratando de crecer en esta área, o a una pareja que está tratando de crecer en esta área, ¿qué pudieras aconsejar? Bueno, la inteligencia sexual tiene 3 grandes áreas. Información, número 1. Número 2, una conciencia de quién soy yo sexualmente, de mis experiencias. Y tercero, el factor relacional que tiene que ver con mi familia. O sea, va a tener que empezar a trabajar en todas estas áreas, pero dirigidas por Dios. O sea, si el órgano sexual más importante es la mente, Dios, cuando leemos la Biblia, lo más que quiere sanar es nuestra mente. Porque la fe y el amor tienen que ver con una actitud mental frente a la vida y frente a los demás. Por lo tanto, este es un tema teológico también. Entonces, en estas 3 grandes pilares que vamos a hablar en próximos programas, nosotros vamos a tener que trabajar con una perspectiva cristiana y una perspectiva que involucre la fe y el amor bíblico. Interesante. Bueno, eso lo vamos a dejar para los próximos episodios y usted no se lo va a poder perder. Así que
quédese conectado con nosotros, comparta este contenido con amigos, con familia, esta conversación sana acerca de este tema como es el sexo es muy importante y es muy vital para el beneficio de todos nosotros. Así que será hasta la próxima edición de este programa Hablemos de Sexo.